En este capítulo vamos a ver la herramienta de selección rápida y la herramienta de varita mágica. Esta herramienta la encontramos de arriba hacia abajo en cuarta posición de acuerdo a nuestra barra personalizada y se caracteriza porque tiene como atajo la letra W. Vamos a empezar con la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida ha mejorado muchísimo y ahora no se utiliza como antes, que era de esta forma, haciendo este tipo de selección, porque en realidad es más incómodo. A veces suele ser fácil, pero cuando son selecciones muy complejas no nos permite hacer una selección bastante perfecta. Aquí nosotros podemos ir seleccionando y si ustedes ven aquí yo la tengo con lo que es añadir. Aquí es selección nueva y aquí yo puedo elegir si quiero restar a esta selección. Por ejemplo, aquí vean que podemos ver que necesito añadir. Puedo ir trabajando con esta parte y algo importante es que tengo la opción de que me mejore los bordes y eso hará que sea más precisa la herramienta con nuestra selección. Podemos ir trabajando así, pero como pueden ver no es tan rápida. Dice selección rápida, pero honestamente de selección rápida no tiene nada. Por lo tanto, voy a presionar control más D para quitar la selección y en vez de hacerlo así, yo recomiendo que utilicemos la opción de seleccionar sujeto. En este caso, le doy acá en seleccionar sujeto y vamos a ver que nos ha seleccionado todos los objetos que ha detectado. En este caso, lo que nos interesa es que tiene los bordes perfectamente seleccionados y entonces únicamente añadiríamos más. ¿Cómo añadiríamos más? Simplemente vamos a, perdón, aquí me salí, vamos a añadir de esta manera, ahí lo tendríamos, es decir, teniendo seleccionada la opción de añadir y luego acá abajo, en vez de añadir, seleccionamos la de restar porque quiero únicamente lo de la botella, no quiero el reflejo. En este caso, vamos a ver por ahí, ahí lo tendría. Aquí quito esto y aquí añado. Perfecto. De igual forma, lo quiero así aquí. Voy a restar porque era solamente la botella y ahí tendría mi botella seleccionada. Aquí me iría a selección, le doy en modificar, desvanecer 10 píxeles, control más J y ahí tendría mi botella con un fondo transparente. Perfectamente. Ahora voy a eliminar esto y me voy a ir a la otra herramienta de varita mágica. La selecciono y honestamente esta herramienta es poco utilizada actualmente. Photoshop tiene múltiples opciones para hacer selecciones y esta de varita mágica no es como la más ideal. Es más, vamos a probar en este edificio que es como más definido los bordes y como vemos es una herramienta que no se utiliza en la actualidad. Entonces, en vez de utilizar este método de selección, yo siempre recomiendo que trabajemos con selección de sujeto, pero que aquí el tamaño de muestra no sea de punto a punto, sino que sea de 5 por 5 promedio. Es decir, lo dejamos ahí, que la selección sea contiguo y que sea un suavizado. En este caso, le daríamos seleccionar sujeto y lo que va a hacer es precisamente eso, selecciona lo que encuentra el sujeto que según la herramienta detecta y me hace dicha selección. Aquí nuevamente para mejorar los bordes le daríamos en desvanecer y presionando control más J tendría mi selección perfecta. Elijo por acá y ahí tengo el edificio de una forma correcta. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una imagen nosotros queremos hacer una selección de, por ejemplo, una parte? No todo
el objeto. En este caso, supongamos que queremos una de las ventanas. ¿Qué haríamos en este caso para utilizar esta herramienta? Lo que yo recomiendo es que utilicemos un conjunto de herramientas. Photoshop se caracteriza por tener todas estas herramientas al alcance de nosotros y que si nosotros las sabemos utilizar, no nos vamos a limitar a una. Podemos hacer una fusión de todas para obtener resultados positivos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta ventana y para eso me voy a retroceder a la herramienta que utilizamos en un capítulo anterior. Por ejemplo, la herramienta marco rectangular. Voy a seleccionar esta ventana y voy a presionar control más J para duplicarla. Desactivo el ojito de atrás de lo que es el fondo y aquí, perdón, estoy presionando a cada rato lo que es la tecla Window. Aquí tengo esta selección y ahora sí me vengo a la herramienta de varita mágica, pero no lo voy a utilizar de esta forma porque honestamente no me interesa hacerlo así. Es bastante confuso. Entonces yo prefiero hacerlo de una forma distinta y es seleccionando esta opción para que elija el sujeto que encuentre. Y como van a ver, la selección es perfecta, ahí la tenemos. Ahora sí, daría control más J, desactivo el ojito y ahí tengo mi selección. Como vieron, es una manera de fusionar las herramientas de Photoshop para que nosotros podamos tener resultados que estamos buscando. Así es que llegamos al final de un capítulo más. Espero hayan entendido la forma más correcta para mí de utilizar esta otra herramienta de selección.